la parte que tiene de buena, porque ciertamente pues los datos y ver las condiciones de bienestar de los hogares pues no son tan buenas noticias. Entonces les recuerdo a quienes están llegando a esta conferencia de prensa, la doctora Teruel va a hacer la presentación de los resultados, vamos a tener el comentario de Mauricio Merino, de John Scott, de un servidor, y vamos a abrir el espacio a preguntas y respuestas. A quienes tengan alguna pregunta, con mucho gusto la vamos a poder ver desde, si la colocan en cualquiera de las redes donde nos estén acompañando. Ya hay más de 50 personas conectadas, así que vamos a iniciar. Pueden hacernos llegar en cualquier momento sus preguntas a través de la red en la que estén, de YouTube, de Facebook, de Twitter, que hoy por primera vez estamos transmitiendo ahí también. Y sin más, vamos a arrancar esta presentación de resultados de la tercera ronda de la COVID-19 a cargo de Equide Ibero, de la doctora Graciela Teruel. El comunicado con los resultados que nos va a presentar la doctora Teruel, todos los números, con mucho gusto se los van a hacer llegar a nuestro equipo de medios que está aquí conectado también, y quienes, si no están en su lista, podrán poner su correo ahí en los comentarios, lo pueden hacer llegar. Así que, sin más, Graciela Teruel, nuevamente muchísimo gusto compartir este esfuerzo que hace Equide Ibero junto con varios más por darnos información en tiempo real sobre cómo están los hogares viviendo esta pandemia. Entonces, tienes el micrófono, la palabra, tú traes los resultados, así que por favor, adelante, doctora Teruel. Muchas gracias, Rogelio. Antes que nada, buenos días a todos. Muchas gracias a Acción Ciudadana Frente a la Pobreza por ayudarnos a organizar esta conferencia de prensa, y muchas gracias también al doctor Mauricio Merino y a John Scott por asistir a esta conferencia y por ayudarnos a poner estos números en contexto. Bueno, pues sin más, voy a compartir una presentación. Nada más me dicen cuando la vean, por favor. Ahí está. Y a John Scott por... ¿No? ¿Ahí está? No. Qué raro. A ver, un segundito. Te pregunta que ahí va ya. ¿Ahí está? Ahí está ya en versión ahí. Listo, perfecto. Bueno, pues justamente les venimos a contar acerca de este proyecto de investigación que estamos llevando a cabo desde el Equide de la Universidad Iberoamericana. Y bueno, comentarles o darles un poco de contexto nada más. Justo desde que azotó la pandemia, desde abril de este año, iniciamos el levantamiento de esta encuesta que le hemos denominado en COVID-19, que busca justamente analizar cuáles son estos cambios en el nivel de bienestar de los hogares mexicanos a partir de esta pandemia del COVID-19. La COVID-19 es entonces una encuesta telefónica que es representativa de la población mexicana. Cabe señalar que tiene un diseño científico robusto. Es una encuesta que nace en la academia y que no es una encuesta de opinión como muchas que andan por ahí. Y recabamos mensualmente información sobre 4 indicadores de bienestar que son los que nos interesa más medir y darle seguimiento, que es empleo, ingreso, la salud mental de los individuos y acceso a la alimentación. Estos son los principales 4 indicadores que medimos y le damos seguimiento a lo largo del tiempo, independientemente de que vamos de alguna y de otra manera incluyendo algunos otros pequeños temas a lo largo de las encuestas que hacemos. Los resultados que les vamos a presentar hoy son resultados correspondientes a junio y a julio. Son resultados de 2 meses que vamos a estar presentando. El levantamiento de junio se llevó a cabo del 5 al 17, mientras que el de julio del 8 al 17 de julio. Y le llamamos a este periodo la transición hacia esta nueva normalidad que estamos viviendo. Empezamos con lo que se refiere a percepción del riesgo. Y la pregunta fue, en una escala del 0 al 10, ¿qué tan preocupado está usted
de que su salud se ve afectada por el COVID-19. Y aquí estamos presentando los resultados en tres diferentes estratos. Lo que llamamos el baja preocupación, que es respuestas de 0 al 3, luego media preocupación de 4 al 7 y luego una preocupación alta del 8 al 10. Y si se fijan, en cada uno de estos estratos estamos presentando 4 colores. El azul se refiere a abril, el verde a mayo, el amarillito a junio y el rojo a julio. Y así pueden ir ustedes viendo la tendencia o lo que ha ido ocurriendo. Uno de los principales resultados tiene que ver con la preocupación alta. Si se fijan ustedes, de hecho subió en julio a 60.4%, que es el mayor más alto observado hasta ahora. En términos de la preocupación media, ha ido cayendo de 34% en abril a 25.2%, consistentemente ha ido cayendo a lo largo de los meses. Y la preocupación baja primero subió y luego bajó a 13.8%. En términos de medidas de protección y el uso de cubrebocas, ¿qué es lo que hemos encontrado? 83.4% de la población reportó en julio que el uso de cubrebocas es muy efectivo o efectivo para evitar los contagios. 78.6% reporta usar el cubrebocas todo o la mayoría del tiempo cuando sale de casa, mientras que solo el 6.9% mencionaron usarlo pocas veces. Entonces, esto en general es buenas noticias y consistentes con los datos que estamos viendo de contagio. 29.1% reporta que todas o casi todas las personas en su comunidad usan el cubrebocas en espacios públicos, mientras que 28.6% que más de la mitad de las personas lo hacen. Esto es información de lo que está pasando en las comunidades donde viven las personas encuestadas. Sin embargo, el 40.7% considera que solo unas pocas personas o nadie usa cubrebocas en su comunidad al estar en espacios públicos. Vamos a ver qué pasa con los impactos en empleo y en ingreso. Bueno, durante esta nueva normalidad, ¿qué implica esta nueva normalidad? Implica el regreso gradual a las actividades económicas de acuerdo con, obviamente, el semáforo epidemiológico. En este contexto, estamos observando, de hecho, una recuperación gradual en términos de los niveles de ocupación. Y aquí quiero hacer nada más un alto y una diferencia muy importante en términos de lo que nosotros captamos. A diferencia de la información oficial que reporta, de hecho, el INEGI, nosotros estamos considerando una definición mucho más amplia de desocupación. ¿Y qué incluimos en esta definición? Primero, población desocupada y que busca empleo, o sea, lo que se le conoce tradicionalmente como desempleo abierto. Población descansada, sin goce de sueldo, que es una de las innovaciones que incluimos en el COVID. Y también población que no puede salir a buscar empleo. Entonces, nuestra definición es más amplia y justamente incluye estos tres elementos. Entonces, vamos a ver qué encontramos. Del lado izquierdo, en esta gráfica, lo que ustedes observan es la información oficial que proviene de la ENOE y de la ETOE, ambas recopiladas por el INEGI. Y aquí vemos tasas de desocupación en marzo de 2.9, abril de 4.7, mayo de 4.2 y en junio de 5.5. Se observa un repunte hasta en junio. Sin embargo, en el COVID y con esta definición que nosotros estamos incluyendo en la medición, tenemos en abril tasas de desocupación muy altas de 10.9, mayo el pico de 14.6, junio disminuye a 10.3 y julio a 8.3, consistente con esta nueva normalidad en donde se está regresando a los empleos. Nosotros estamos justamente captando esa tendencia. En julio, entonces, como acaban de ver ahorita en la gráfica, 8.3% de la población económicamente activa se encontraba desempleada, había sido descansada, sin goce de sueldo, o no podía salir a buscar trabajo justamente debido a la pandemia. Desde el nivel más alto, en mayo, que fue cuando encontramos 8.4 millones de personas sin trabajo, este número bajó en junio a 5.5 millones de personas y a julio a 4.4 millones de personas. Hoy por hoy
con los datos de julio, todavía hay 4.4 millones de personas desempleadas. La recuperación se ha ido dando particularmente a través del sector informal, como vamos a ver ahorita en esta gráfica. Aquí tenemos estas tasas de desocupación, que son las a nivel nacional, que es el 14.6 en mayo, 10.3 en junio, 8.3 en julio, y en las siguientes dos laminillas estamos viendo justamente cómo se desagregan entre el sector formal y el sector informal. En el sector formal vemos que va en mayo de 10.3 a 8.1 en junio a 7.5 en julio, mientras que en el sector informal, que es donde vemos pues, los mayores resultados y las mayores disminuciones, va de 18.4 a 12.3 a 8.9. Entonces, la mayor reducción justamente la estamos viendo en el sector informal. En términos de qué pasa con la economía del hogar, qué pasa con los ingresos. 27.2% de los hogares reportaron que algún integrante había perdido su empleo o fuente de ingreso desde que inició la pandemia, pero el 7.3% reporta que esta pérdida se dio justamente en el mes de junio. De manera consistente, y esto ha sido consistente desde que levantamos la primera ronda de encuestas, desde abril, en junio y en julio, 2 de cada 3 hogares declaran haber visto reducidos sus ingresos desde el inicio de la cuarentena. 65% en junio y 63% en julio. Y como dije antes, estos números no han cambiado desde abril que levantamos la primera encuesta. Aproximadamente, y esto también es consistente de cada 3 hogares de la primera encuesta, 1 de cada 3 hogares declararon una reducción del 50% o más de sus ingresos. 31.5 en junio y 30.5% en julio. Y la reducción promedio del ingreso entre los hogares que reportaron tener un menor ingreso fue aproximadamente y en promedio de 47.7 en junio y 48.5% en julio. Entonces, hasta aquí, ¿qué hemos visto? Una reducción importante en el desempleo, sin embargo, no está siendo acompañado por una mejora en los ingresos de los hogares. Siguiente tema es lo que encontramos en torno a la salud mental. Y aquí le llamamos la epidemia que viene, la salud mental. Es el título que le ponemos. Desde el primer levantamiento, de hecho, de esta encuesta del COVID-19, uno de los aspectos más preocupantes son los altos niveles observados en términos de ansiedad y de depresión que está sufriendo la población mexicana. Entre abril y julio, en cada mes hemos observado que más del 30% de la población presenta síntomas severos, y subrayo, severos de ansiedad. 1 de cada 3 mexicanos. Los síntomas de ansiedad son mayores entre la población de menor nivel socioeconómico, aunque este es el grupo que parece estar recuperándose más rápidamente. Entonces aquí, del lado izquierdo, en el panel izquierdo, sombreado en amarillo, ustedes ven los niveles de ansiedad a nivel de la población mexicana. Tenemos que vamos de abril 32.4 a 31.4, a 32.5, a 30.9. Niveles bastante consistentes y bastante comparables. Y luego, en los 3 siguientes gráficas, lo que estamos presentando es dividiendo por nivel socioeconómico. Tenemos el bajo primero, este es de acuerdo a la clasificación de la MAE. Luego tenemos el medio y luego tenemos el alto. Si ustedes se fijan, aquí en el nivel bajo vamos de 39.5% en abril, llegando a 35.2% en julio. Esos son el grupo, de hecho, que más se recupera en términos de ansiedad. Sin embargo, son los que tienen tasas más altas de prevalencia de ansiedad. 35.2 en julio. El medio es más o menos consistente y bastante comparable, de 30.7 a 29.9, mientras que los niveles altos pasan de 22.1% a 24.5% en julio. ¿Qué pasa con nuestros resultados en relación a la depresión? La presencia de síntomas depresivos en esta muestra que estamos utilizando del ENCOVID ha disminuido entre abril y junio. Y aquí solo presentamos abril y junio
porque hemos ido variando los temas que medimos a lo largo de las rondas. Entonces, tenemos resultados para abril y para junio. Y pasa de 27.6% a 23%. Disminuyó ligeramente. Como en el caso de ansiedad, pues obviamente las mayores prevalencias otra vez las observamos para poblaciones de bajo nivel socioeconómico, como podemos ver en esta gráfica. Tenemos que pasa de 27.6 a nivel nacional a 23, como ya había mencionado, y cuando lo dividimos o estratificamos a lo largo de los niveles socioeconómicos, tenemos que las prevalencias más altas se encuentran en los niveles bajos, de 34.9% en abril para niveles socioeconómicos bajos a 29.3% en junio. ¿Qué pasa en el nivel medio? Pasó también, bajó de 26.5 a 21.5 y en niveles más altos de la distribución del ingreso pasa de 14.7 a 13.1, baja ligeramente. Bueno, lo único que quisiera aquí recalcar es que esta falta de recursos hace que esta población difícilmente acceda a servicios de atención psicológica para hacer frente a estos síntomas, por lo que es prioritario crear espacios adecuados para atender a la población que sufre de estos síntomas, pero específicamente para los más pobres o los que menos ingresos tienen. En términos de acceso a la alimentación, tenemos que la proporción de hogares con seguridad alimentaria ha ido disminuyendo mes a mes. Y este resultado, este hallazgo, es realmente muy impresionante porque ha sido muy consistente a lo largo del tiempo. Pasamos de 38.9% de seguridad alimentaria en abril a 27.2% en esta última versión del ENCOVID de julio. Encontramos que esta disminución de seguridad alimentaria se asocia primordialmente al aumento en la preocupación por no disponer de alimentos suficientes, como vamos a ver ahorita. Entonces, esto es lo que pasa. Teníamos 44.8% proveniente de la fuente oficial de la ENSANUD 2018. Esto es a finales de 2018. Y desde que empezamos nosotros a medir abril, mayo, junio y julio, hemos visto esta caída consistente en la seguridad alimentaria. Pasamos de 38.9 a 36 en mayo, a 30 en junio, 30.8 y ahora a 27.2. ¿Y a dónde se está yendo esta reducción? Estamos viendo, aquí si ven las gráficas, lo tenemos dividido, estratificado en inseguridad leve, en inseguridad moderada, en inseguridad severa. Vemos que lo que justamente está aumentando es la inseguridad leve. Es esta preocupación por no tener acceso a alimentos. Pasa de 33.6 en abril a 43.7. Tenemos que, obviamente, tener mucho cuidado porque si la situación económica sigue siendo precaria como hasta ahora, pues esta inseguridad leve puede pasar a ser inseguridad moderada o incluso severa. Si juntamos la inseguridad moderada y la seguridad severa, es aproximadamente como el 30% ha sido consistente a lo largo de estos meses y es lo que Coneval mide o reconoce como carencia por acceso a la alimentación. Vamos ahora a la parte de programas sociales. Pues le llamamos aquí justo el reto de atender esta emergencia. El porcentaje de hogares que reporta recibir uno o más ayudas de gobierno o programas sociales aumentó de forma bastante importante, de hecho, de junio a julio. Pasó de 27.2% a 39.4% en julio. Esta medida considera un montón de cosas, tanto programas sociales como ayudas de emergencia tales como despensas, apoyos monetarios únicos, descuento en servicios, créditos, entre otros. Y lo importante es mencionar que difieren considerablemente tanto en monto como en frecuencia. ¿Ok? Entonces hay que hacer pues mayor justamente indagación de justamente qué es lo que están recibiendo estos hogares. Es importante coordinar esfuerzos y centrar los apoyos en la población de menores ingresos. Si se fijan en esta gráfica, es una gráfica que está ordenada de acuerdo al nivel socioeconómico, en donde los más ricos se encuentran del lado derecho,
son los ABs, y vamos moviéndonos hacia la cola izquierda de la distribución a lo largo del camino hasta llegar al E, que son los más pobres o los de menor nivel socioeconómico. Y aquí es cómo se distribuye el porcentaje de hogares que reporta recibir algún programa o ayuda de gobierno según el nivel socioeconómico. Y vemos que efectivamente 1 de cada 5 hogares con mayor nivel socioeconómico recibe algún tipo de ayuda, pero a medida que los movemos hacia la cola izquierda de la distribución, vemos que un mayor porcentaje de la población recibe este tipo de programas, hasta llegar al E, que son los más pobres, en donde 53% de ellos reciben algún tipo de ayuda. De alguna manera es una distribución que va progresiva, lo cual nos da gusto, pero todavía hay un porcentaje importante de la población con niveles bajos de ingresos que no está recibiendo este tipo de ayuda. En términos de conclusiones y recomendaciones, tenemos 4 conclusiones que consideramos muy importantes. Primero, se ha observado una importante recuperación en los niveles de empleo, lo cual nos da muchísimo gusto, aunque todavía hay pues 4.4 millones de personas sin empleo. Aunque predominantemente esta recuperación ha sido en el sector informal y muy importante, sin una correspondiente mejora en los ingresos de los hogares. Primer resultado. Segundo, las afectaciones en salud mental siguen en niveles muy superiores a los observados antes de la crisis y están afectando en mayor medida a los hogares de menor nivel socioeconómico. Tercero, las afectaciones en seguridad alimentaria se han centrado en la preocupación por acceder a suficientes alimentos, pero de continuar, como decía antes, el deterioro económico puede cambiar justamente esta tendencia y afectar todavía de mayor medida. Y finalmente, cuarto, los programas de ayudas de gobierno parecen estar aumentando y llegando en mayor medida a la población que tiene menores recursos. Estos son todos los resultados. Quisiéramos agradecer sin duda el apoyo de UNICEF México, de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, a la Organización de Estados Iberoamericanos, la OEI, y a la División de Investigación y Posgrado de la Universidad Iberoamericana. Sin su apoyo, la INCOVID no sería una realidad. Queremos agradecer adicionalmente el apoyo de Quantos para el diseño de la muestra y la elaboración y la validación de los ponderadores. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Graciela Teruel. Creo que son resultados, pues sí, muy fuertes. Ciertamente, como ya habíamos visto en los datos del INEGI, mejora un poco gente que regresa a trabajar, pero la reducción de ingresos está ahí. El crecimiento de la inseguridad alimentaria es muy fuerte. Lo presentaste como seguridad, pero bueno, la caída de la seguridad alimentaria, ¿no? Solo 1 de cada 4 hogares conserva seguridad alimentaria. Y pues sí, se aumentan los programas sociales, pero la mitad de los hogares más pobres, el E y el D, no reciben ningún apoyo gubernamental contra lo que dice la retórica oficial. Pero mejor vamos a escuchar los comentarios de nuestros expertos que hoy nos acompañan y que agradezco mucho. El doctor Mauricio Merino, quien además de ser académico del CIDE, es el presidente de una organización ciudadana que defiende derechos ciudadanos, que defiende la igualdad, los derechos. La organización es Nosotros, con X, Nosotres, Nosotras. Bienvenido, Mauricio Merino, un gusto que estés aquí y escuchamos tu comentario respecto a estos resultados de la encuesta. Muchas gracias, Rogelio. Empiezo por saludar y por felicitar a Graciela Teruel y darle mi aplauso al instituto que dirige la Universidad Iberoamericana, al instituto dedicado a los estudios de desarrollo con equidad, que ya en su nombre lleva el compromiso que han asumido en la Universidad Iberoamericana en EQUIDE para ofrecer estos resultados. Están haciendo un excelente trabajo y, dicho sea de paso, desde la primera encuesta, desde el primer levantamiento, Graciela, todos te agradecimos mucho, le agradecimos a tu equipo y a ti estas aportaciones cuando estábamos todavía
sin tener mucha información y sin saber cómo poner en datos las intuiciones, cómo convertir en información confiable lo que apreciábamos en las conversaciones cotidianas. Así que en esta tercera encuesta, en esta tercera entrega de la encuesta, vamos ya teniendo la posibilidad de tener conclusiones mucho más fuertes, mucho más claras. Muchas gracias, Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, y al respaldo hay que reconocerlo de la UNICEF y de la OEI y a todos los que han hecho posible este trabajo. Felicidades de todo corazón. Yo quisiera centrarme pues en la lectura de estos datos de la manera más propositiva posible. Hace un momento decíamos, antes de entrar a la conferencia, que quizá nos está faltando una interlocución, no solo con el gobierno, la academia y la sociedad civil, que desde luego está siendo poco eficiente en los últimos tiempos, e incluso está siendo enconada, está siendo rijosa, no fluida. Yo creo que es necesario corregir esa ruta de desencuentros a partir de la información que tenemos disponible, como la que ofrece ahora el equipo de Graciela. Porque necesitamos darle aliento y largo plazo a las decisiones que se han venido tomando en torno del manejo de la pandemia. No solo lo inmediato, no solo lo urgente, sino el largo plazo. Y lo que yo veo aquí es una combinación de 3 factores que a mi juicio deberían ser motivo de esa reflexión de largo aliento. Desde luego, el trabajo. Qué bueno que la gente está saliendo a dar la cara, pero el problema de salir a dar la cara en las condiciones actuales es que arriesga su salud. Entonces, no me parece raro esta combinación de datos, en donde es el sector informal de la economía el que ha obtenido mejores oportunidades de recuperar algo del ingreso perdido durante los meses anteriores para llegar ya a una cifra de 8.9%, como nos presenta Graciela, pero al mismo tiempo un incremento del temor, de la ansiedad, de los problemas de salud mental, porque para decirlo de la manera más coloquial posible, lo que está salvando la economía es la necesidad de salir a la calle a buscar qué comer, a buscar dinero para llevar a la casa, a los hogares. Y obviamente eso genera una mayor conciencia del riesgo de contagio y una mucha mayor ansiedad entre la población con menores ingresos, como nos ha mostrado Graciela. Es decir, lo que quiero es, en este primer comentario, subrayar el lado humano de los datos y lo que esos datos nos están diciendo sobre la situación que afrontan las familias, los hogares, las personas en México con la pandemia. Sí, están saliendo a trabajar, pero están arriesgando su vida y están cobrando mayores niveles de ansiedad. Retengamos ese primer dato porque a mí me ha llamado mucho la atención y quisiera volver sobre él en un segundo más. En segundo lugar, es evidente que se gana menos, que hay un ingreso muy reducido. Los datos sobre, pues esto de que de 2 de cada 3, es decir, más del 60% de las personas que se están arriesgando, porque no les queda otra, saliendo a trabajar, están, sin embargo, teniendo reducciones de sus ingresos previos, que ya de por sí eran bastante bajos. México es un país con una enorme desigualdad de ingresos. Bueno, ya era muy desigual y muy bajo el ingreso, y nos dice Graciela y su equipo que ahora es casi 50% menos de lo que ganaban antes. Ese es el reporte al menos de un tercio de la población encuestada. Apelo otra vez al lado humano de estos datos para ir construyendo esta historia que estos números nos relatan. Gente que no tiene ya ingreso suficiente, que no encuentra el apoyo necesario para poder protegerse y proteger a sus familias, los suyos, y entonces está obligada a salir a trabajar. Por supuesto que eso disminuye el nivel de desempleo registrado.
Al mismo tiempo, sin embargo, sale a trabajar en lo que puede y entonces disminuye sus ingresos. Y obviamente incrementa, ya dije, su ansiedad. Y es también muy grave la caída de los datos en materia de seguridad alimentaria. Es decir, tienen menos recursos, menos ingresos y menos seguridad alimentaria. No alcanza, pues, para satisfacer los mínimos alimentarios. Se dice rápido, pero estamos frente a un dato muy agobiante de esa caída de datos, de los números que nos presenta en COVID-19 respecto a la seguridad alimentaria. ¿Qué estamos haciendo frente a este escenario? Si es que he logrado, ustedes me dirán, pintarlo de la manera más clara posible a la luz de los datos que nos presenta el EQUIDE, el instituto. Repito, gente que tiene que salir a trabajar, pero a riesgo de su salud, que entra por lo tanto en una enorme ansiedad, en problemas de salud mental, la epidemia que viene, dice Graciela Teruel y su equipo, que gana menos, que logra menos ingreso a pesar del riesgo que está corriendo y que no consigue garantizar ni siquiera los mínimos alimentarios para su casa en proporciones altísimas. Este es el escenario que nos pintan estos datos. ¿Qué tenemos frente a eso? Pues la reproducción de los programas sociales tradicionales, como si no estuviera sucediendo lo que está sucediendo y como si estos datos no nos hablaran con suficiente dramatismo y elocuencia sobre la necesidad de revisar la política social o lo que hemos llamado la política social. Me gustaría mejor hablar de la forma en que el Estado afronta este fenómeno social, que es otra cosa. Es un poco más desafiante esta idea. ¿Qué hacemos? Pues hacemos lo de siempre, pero multiplicado. Nos dice Graciela que afortunadamente 39.4 de cada 100, déjame cerrarlo, 4 de cada 10 personas algo recibe del gobierno. Hay dos lecturas detrás de este dato. Uno, que 6 no lo reciben. Y de esas 6, 5 son los más pobres. No sé si estoy siendo explícito, ojalá sí. 6 no y 5 son los más pobres. Son los datos de la COVID. Pero además Graciela nos dice, no sabemos qué reciben. Reciben de chile, de dulce y de manteca. Aquí un crédito, aquí un apoyo para, yo qué sé, para comprar algo, más allá del acceso a algún servicio, porque estamos hablando además, entiendo, de los 3 niveles de gobierno. Estos apoyos no se refieren solo al gobierno federal, se refiere a lo que la gente recibe por parte de los gobiernos en su conjunto. Entonces, estos datos mezclados con lo que Coneval, seguramente de esto hablará John Scott enseguida, nos ha venido advirtiendo desde hace tiempo sobre la enorme necesidad de darle orden al papel que ha venido jugando el Estado, es decir, los gobiernos y sus distintas instituciones para atender el fenómeno de la pobreza en su conjunto y mitigar el fenómeno de la desigualdad en su conjunto. Estos datos, repito, nos confirman que es absolutamente necesario hacerlo. No es suficiente decir que lo que se está haciendo es basta y sobra, ni basta ni mucho menos sobra. Termino, Rogelio, diciendo que desde un principio, lo siento, tengo que decirlo, nosotros, el movimiento en el que participo efectivamente con muchas otras personas, miles de personas, hemos venido proponiendo un ingreso vital de emergencia para esos 6 que no son, 6 de cada 10 que no son atendidos, y muy particularmente para los 5 de cada 10 que no reciben ni programas ni tienen resuelto su problema de alimentación y que es grave lo que está pasando. Hemos insistido en que el Estado mexicano establezca un ingreso vital de emergencia y dato por dato, cifra por cifra, confirmamos que es urgente ese ingreso vital de emergencia. Una vez más, los datos que nos presenta hoy Graciela Teruel confirman de manera muy elocuente y repito, la urgente necesidad de poner de acuerdo al Estado en su conjunto y enfocar
focalizar, poner mucho más cuidado en la manera en que estamos atendiendo a las personas que más lo necesitan. Repito, es nuestra convicción que el ingreso vital de emergencia debería ser la respuesta inmediata, urgente, cada vez más urgente a estos fenómenos que tenemos de nuestra vista. Felicidades de nuevo y muchas gracias por la invitación para hacer estos comentarios. Gracias a ti, Mauricio, muy claro, y yo creo que la descripción humana que acabas de hacer es muy importante. Cuando uno ve las cifras, son millones de personas que comparten esa historia que nos acabas de ayudar a entender un poco mejor. Entonces, sí, pues sí, se requieren medidas. Te agradecemos muchísimo. John Scott es investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas, ha sido también durante mucho tiempo parte del Consejo de Coneval, pero está aquí en su carácter más de académico, y en ese carácter te pedimos como experto, John, en estos temas, llevas mucho analizando también la situación de desigualdad, de pobreza, de ingresos de nuestro país, y bueno, pues con estos datos creo que nos puedas ofrecer una mirada sobre cómo está afectando esta pandemia a la gente. Adelante, por favor, John. Claro que sí, muchas gracias. Sí me oyen, ¿verdad? Sí. Perfecto. Bueno, antes que nada, agradecerles mucho la invitación y sobre todo felicitarlos, como ya he hecho varias veces, por este esfuerzo a Chele, a Graciela Teruel y a su equipo, al Equide, a la Ibero y a las instituciones que apoyan esto, UNICEF, Acción Ciudadana frente a la Pobreza. Creo que es una contribución invaluable. Fueron los primeros datos oportunos de empleo y de estas variables adicionales que salieron antes de que pudiera reaccionar los aparatos oficiales que generan información, como INEGI. Entonces, realmente un gran logro. Creo que además, como dijo Graciela, con fundamentos estadísticos rigurosos, científicos, transparentes, creo que debe ser un modelo para futuras complementariedades entre la academia, la sociedad civil y la generación de información crítica para tomar decisiones públicas. Creo que un gran valor de este instrumento, además, en contraste con las otras encuestas telefónicas como las de INEGI que se han levantado, es que además de información económica, laboral, incluye información de ingresos en un sentido un poco más amplio. Ahí tiene una pregunta de qué tan amplio es, ¿no? Pero porque, por ejemplo, si incluye las transferencias, pues nos daría alguna idea de qué tan poco están alcanzando las transferencias para cubrir los huecos, ¿no? Pero temas como salud mental, la percepción de los riesgos de salud y el acceso a la alimentación, que son fundamentales, y al acceso a transferencias públicas, que me parece súper importante. Creo que hay una gran oportunidad para combinar esos datos, como se hace un poquito ya en la presentación que nos hizo Graciela al verlo por estratos económicos, y creo que esa información nos da mucha luz en muchas cosas, ¿no? De los resultados principales, coincido con lo que dijo Mauricio, de que no es sorprendente que se dé al mismo tiempo una recuperación muy gradual, ¿no?, en la parte laboral, y una creciente ansiedad por la parte y preocupación por la parte de salud, ¿no? Porque justamente los más afectados son los que más se ven obligados a salir y los que más riesgos están viviendo. Yo creo que yo veo menos diferencias que coincidencias en la parte laboral y económica con los datos de INEGI. Yo creo que yo no pondría demasiado peso en la diferencia en los términos, digamos, de descansado versus temporal. Yo creo que estamos claros que el concepto de desempleo en México es un concepto muy poco útil, lo ha sido en el pasado y lo es más inútil hoy en día, porque por razones que conocemos perfectamente bien, ¿no? La gente no, desempleo abierto, como se ve masivamente en otros países como España, se da cuando tienes seguros de desempleo. El problema en México no es desempleo abierto, el problema en México es
subempleo, es la calidad del empleo, es el nivel de salarios. En este caso excepcional, sí, en efecto, una caída de la ocupación tremenda, pero creo que ahí coinciden, ¿no? Más o menos los datos del nivel, de la magnitud de la caída del empleo que identifica INEGI en sus encuestas con esta. Entonces yo ahí más bien compararía ese tema de la pérdida de empleo, sea temporal, llamémoslo como le llamamos, ha sido brutal, ¿no? Y que también coincide en que los informales fueron los más afectados y al mismo tiempo la recuperación también son los que más rápido se recuperan. Entonces va a haber una creciente informalización de la economía, además de una pérdida de empleos, la calidad de las prestaciones, y eso implica la cobertura de la seguridad social y la protección social asociada a ella, se va a perder en gran medida, ¿no? También coincide este dato de que 30% de los hogares tiene una reducción de por lo menos 50% de su ingreso, es dramático. Y coincide también un poco con las estimaciones que ha publicado Coneval de la pobreza laboral, ¿no? Que ha pasado con todos los problemas de comparabilidad, ¿no? Usando la ETOE de 35 a 55%, y luego en mayo, abril, y luego ahorita en la última encuesta de la ETOE pasó a cerca de 50, ¿no? 48%. Estamos hablando de 60 millones, 65 millones de la población en condiciones de pobreza extrema laboral, ¿no? Que es un tema pues gravísimo, ¿no? Lo de la alimentación me parece muy preocupante. Una interpretación me parece a mí, es que al profundizarse y al alargarse esta crisis, muchos hogares pues, que habían usado transferencias, remesas, ahorros, otro tipo de cosas, transferencias intrahogar, no me refiero a las públicas, o transferencias públicas que ya después no tuvieron, es decir, el adelanto de la pensión, etcétera, y después ya crecientemente se ven enfrentados a las presiones por pues, la dificultad de gastar aún en la canasta alimentaria básica. Me parece un dato muy, muy preocupante la creciente inseguridad alimentaria, aunque sea en la parte leve, digamos, que es la percepción, pero es muy importante y afecta el indicador en su conjunto. Los programas sociales me parece particularmente interesante, y ojalá, ahorita voy a hablar algunas sugerencias de pues, hacia dónde podría seguir creciendo este proyecto tan valioso, ¿no? Y esa es sin duda una de ellas. Ciertamente, pues se puede ver el vaso medio lleno y medio vacío, ¿no? 4 de cada 10 con algún tipo de ayuda. La estimación del gobierno era 7 de cada 10, ¿no? El gobierno había anunciado que sus programas en su conjunto iban a tener ese efecto, pero más importante que eso, pues en efecto es el monto y la frecuencia, ¿no? Yo creo que entender en qué medida estos programas están logrando proteger a la población de la pérdida de ingresos es muy importante. Todos los datos macro que tenemos sugieren que en una medida muy baja, a menos de que sean increíblemente eficientes en identificar a la población más afectada, que pues no, por diseño no parece ser el caso, por el hecho simplemente de las magnitudes, ¿no? Estamos hablando de transferencias muy modestas cuando el país enfrenta una caída de 10 puntos del PIB o más. Y cuando tenemos un aumento de pobreza, cuando 70 millones están en pobreza laboral, pues un aumento, un esfuerzo fiscal de menos de un punto del PIB adicional en transferencias que, a pesar de la retórica oficial, siguen siendo muy modestas. Estamos hablando de transferencias pues, que pasaron de un punto del PIB, transferencias que llegan a los pobres, me refiero, de 1 a 1.3 en el 19, y ahorita estarán en 1.5, 1.6. Estamos hablando de un esfuerzo social que estamos haciendo como sociedad organizada muy codo, muy austero, realmente, aún en un gobierno que ha puesto el énfasis en ese esfuerzo. Me preocupa que el gobierno considere que con eso, con los programas que ya se tenían, había un esfuerzo importante y por lo tanto no era necesario un esfuerzo radical adicional como el que propuso Mauricio y han propuesto muchos, como una renta temporal ciudadana. Hay muchos otros instrumentos posibles importantes que han adoptado muchos países en forma
masiva, amplia, y que México no lo ha hecho. Y el costo de esto, más allá del corto plazo, va a ser muy importante, ¿no? Ya quisiera terminar con algunas sugerencias, ¿no? Y algunas de lo que podría seguir, ¿no? Yo creo que, bueno, un detallito es que sería bueno, dado que son encuestas pues, relativamente pequeñas, tener rangos de incertidumbre, ¿no? En los datos, en la presentación, ¿no? En los números principales, saber, pues, cuánto puede estar variando esto, ¿no? Para no quedarnos con la idea de un dato muy preciso. Creo que una gran virtud de esta encuesta, al contrario de las otras existentes que hay que explotar, es justamente que tú tienes la dimensión económica con la dimensión de percepción, de acceso a la alimentación y de programas, y eso se podría combinar en estudios multidimensionales de correlaciones, etcétera. Yo creo que ahí hay mucho futuro por delante. Creo que mayor detalle en la parte de transferencias, sobre todo en montos, no tanto tratar de identificar de dónde vienen, qué gobierno, porque ahí pues, se puede generar una encuesta nueva, ¿no? Pero sí tener alguna idea de los montos, son transferencias que son cacahuates o son cambios fundamentales en la oportunidad de vida de estas personas. Y finalmente, el reto mayor, a pesar de que esto parece un tema de corto plazo muy urgente, la gente finalmente tiene mecanismos de supervivencia. Esos mecanismos, desafortunadamente, son enormemente costosos en el largo plazo. Y lo vamos a ver en la falta de alimentación, pues eso va a traducir ciertamente en capacidades cognitivas de niños pequeños a lo largo de toda su vida futura. Pero la parte educativa que está ausente acá, obviamente uno no le puede pedir todo a una encuesta, y me disculpo por estar, pero la parte educativa me parece fundamental. Yo creo que va a haber un abandono escolar, el aprovechamiento de la educación a distancia es enormemente desigual y eso va a generar desigualdades profundas y digamos, es el mecanismo de desigualdad principal en México, el acceso a la educación y los ingresos laborales que eso produce en el futuro. Eso se va a agravar. Entonces, medir eso me parece importante, medirlo desde ahorita, para que haya una reacción pública adecuada y coincido con Mauricio, es un gran reto, pero sí creo que estos datos deben de pues, detonar una discusión con los que tienen el poder para tomar las decisiones públicas, que no somos ninguno de los aquí presentes, ojalá sí estén en el público, para realmente que inicien esas acciones, porque muy rápido, o sea, no haber iniciado al inicio, no haber iniciado con estas acciones cuando sabíamos que se venía encima esto, ya es muy costoso para el país, ¿no? Todavía estar sin acciones decididas de compensación y de protección social va a ser muy caro para décadas en el futuro del país. Entonces, con eso terminaría. Muchas gracias y otra vez felicidades. Muchísimas gracias, John. Yo creo que han sido dos reflexiones excelentes que nos dan ciertamente, como dijiste, Graciela, un marco para comprender la dimensión de lo que están mostrando los datos a nivel social, a nivel humano. Yo sí creo que me parece muy importante, no quiero alargar más, creo que hay varias preguntas de nuestros amigos de los medios de comunicación que ahora voy a presentar, pero sí me gustaría relevar esto último que decía John. O sea, sí hay un efecto de mayor desigualdad en el mediano y el largo plazo que ya se está anunciando por toda esta condición de caída de ingresos, de trabajos, de ansiedad y de inseguridad alimentaria, sobre todo en los hogares más pobres. Las estimaciones del número de jóvenes que podrían no estarse inscribiendo en la media superior, que ya era alto, ya era muy alto, perdíamos entre 700 y 800 mil jóvenes cada año en la etapa entre los 15, 18, 19 años, cuando van a la media superior en los bachilleratos, en las prepas, y que ahora hay evidencia, aunque todavía va a iniciar el curso, pero que está claro que, digamos, hay un efecto de egreso mayor por la necesidad de conseguir ingresos. Y eso me conecta con lo siguiente, que es
se está recuperando el número de personas que dejaron, o sea, que no dejaron de tener trabajo y ahora están teniendo trabajos. O sea, es menor esto que llamamos genéricamente desempleo. Menor respecto a junio, menor respecto a mayo. Pero no son los mismos trabajos. O sea, la cantidad de personas que se está reocupando después de 2 o 3 meses de parálisis, sí está regresando, pero con los datos, por ejemplo, del registro de patrones y del tipo de empresas donde están entrando las personas que regresan a trabajar, son trabajos de otro tipo. Se han perdido, se han cerrado, o por lo menos se han dado de baja como patrones, empresas que tienen más de 50 trabajadores, más de 100, y en cambio se han dado de alta las que tienen 1 o las que tienen de 2 a 5. Entonces, ya de por sí era precario el mundo laboral en México. Nosotros insistíamos mucho desde el Observatorio de Trabajo Digno de que había trabajos que eran fábricas de pobreza, pues de esos son los que se están multiplicando, lamentablemente. Entonces, eso pues entonces muestra, y con eso cierro, porque creo que es más importante que Graciela responda a las preguntas y que nuestros amigos respondan lo que nos plantean en los comentarios. Termino entonces diciendo, va a crecer la pobreza en un gobierno que tenía por lo menos otra aspiración, estoy seguro que era otra la aspiración, y porque no se tomaron las medidas para llegar. Cuando la mitad de los hogares de los estratos más bajos no reciben apoyos, y los que reciben apoyos reciben una beca de 800 pesos, cuando la caída del ingreso es la tercera parte, o sea, 3,000, 4,000, 5,000 pesos, pues evidentemente no compensa. Alguien diría, pero por lo menos tienen algo. Sí, pero no estamos hablando de caridad, estamos hablando de vidas humanas, y el Estado lo que debe hacer es garantizar derechos, no hacer caridad. Entonces, no es un asunto menor. Yo entonces reitero lo que dijo Mauricio Merino: seguimos exigiendo el ingreso vital, una transferencia de emergencia temporal para todas las personas que perdieron su ingreso. Todas, sin distinción, sin condiciones, sin mayor explicación, solo porque perdieron su ingreso, ciertamente temporal. No para toda la población, o sea, no universal en ese sentido, sino para toda la que lo requiere, ¿no? Para todas las que perdieron ingreso. El ingreso vital hoy, con estos datos de julio, muestra que sigue siendo necesario. Sigue siendo necesario, como lo era desde marzo, por supuesto, como lo era en abril, como lo era en mayo, como lo era en junio, como lo era en agosto. Sigue siendo necesario, sigue siendo urgente, sigue siendo indispensable. Desde Frente a la Pobreza no nos vamos a cansar de acompañar a nosotros y ser parte de ese gran nosotros en bola que exige que se haga algo frente a los hogares que se están quedando sin comida, que están aumentando su ansiedad y que están aumentando su riesgo por tener que salir a conseguir con qué vivir. Si queremos parar la pandemia de veras, hay que ver cómo la gente se puede quedar en casa, y para eso es el ingreso vital. Muchísimas gracias, Graciela, muchísimas gracias, Mauricio, John. Les voy a pasar, hay 2 o 3 preguntas, hay 2 o 3 personas que preguntan, como lo han hecho en otras ocasiones. Chele, si quieres contesta esta primero y ahorita te doy las otras más de contenido y hacemos una ronda sobre las bases de datos, que cómo se van a poder ver. Yo les aviso, el comunicado con todos los datos y la presentación va a estar disponible en la página del EQUIDE, de la Ibero, pero preguntan por las bases de datos. Alguien del Instituto Mora estaba por acá y alguien antes ya había preguntado. Entonces, Chele, primero sobre eso. José Luis Galván del Instituto Mora nos preguntó por las bases de datos. Chele. Sí, bueno, muchas gracias. Antes que nada quisiera darle las gracias a los comentaristas por sus sugerencias, comentarios, realmente muy ricos, y nos ayudan a poner justamente estos datos en contexto. Entonces, muchas gracias, John, y muchas gracias, Mauricio.
Ahorita voy a contestar, si me da tiempo, Rogelio, algunos de los comentarios específicos que me hicieron. En términos de las bases de datos, somos unos convencidos de que este tipo de información es muy, muy importante en términos de proveer un diagnóstico, ¿no?, de lo que está pasando, por lo menos en los indicadores que estamos incluyendo en esta encuesta. Ya hicimos, de hecho, pública la información de abril y, bueno, estamos trabajando a todo vapor para hacer públicas las de mayo y vamos a ir haciendo esto paulatinamente y poco a poco para que puedan accesar a los microdatos y puedan utilizarlos para hacer artículos, para hacer análisis, lo que se requiera, pero pues vamos poco a poco. Somos en el Equide, somos 7 personas, solamente las que estamos haciendo esto, más todo el resto de las cuestiones que tenemos que estar haciendo en términos de publicaciones, etcétera. Entonces, vamos poco a poco, pero sí en esa misma dirección. Entonces, nada más ténganos un poco de paciencia. Las bases de datos se tienen que limpiar, se tienen que sistematizar y se tienen que poner al dominio del público y en eso estamos trabajando. Ahora, sí, sí, perdón. ¿Puedo contestar lo demás o no? Sí, si pero quieres rápido o después. con también las que llegaron en los comentarios para que hagas un comentario más global y también para darle un comentario de cierre a Mauricio Merino y a John Scott, si te parece. Entonces, porque sí, entiendo que te comentaron cosas que vale la pena, que vale la pena que retomes, pero también nos llegaron por acá, ¿no? Octavio Maza dice que felicidades por los datos, pero que le parece muy importante atender el tema de la ansiedad, porque está conectado con incertidumbre, que si podemos abordar más este tema. Y aquí alguien incluso hace una pregunta específica, Adriana Flores, dice, del IMER, dice, ¿qué estrategias deben aplicar las autoridades para enfrentar el escenario de salud mental? Yo sí creo que este tema es muy importante y ahí estamos metidos todos, entonces, ¿no? O sea, en ese crecimiento de la ansiedad, pues de una u otra manera estamos todos. Adriana Flores también del INER dice, el presidente López Obrador dijo que ya se ve la luz al final del túnel ante la recuperación de empleos. Entonces, esos resultados, los que acabamos de presentar, pregunta, más bien muestran que ese pronóstico es aún lejano, pregunta Adriana Flores. Acá teníamos una, la de las bases de datos, sí. Hay una pregunta, bueno, hay un comentario largo de un profesor de investigación del Observatorio Laboral del Estado de Aguascalientes. Dice que en la industria automotriz hubo empresas que no descansaron totalmente los trabajadores, pero los salarios disminuyeron de manera significativa. Hubo aquellos que adelantaron vacaciones, quitaron o redujeron utilidades, o los que sí lo descansaron, otras empresas se retiraron del mercado, exactamente. Entonces, un poco lo que veníamos comentando. Simón Tavera dice, excelentes reflexiones, quisiera saber su opinión sobre las repercusiones de aumentos de desempleo, la imposibilidad de cuidar salud y alimentación en el sector de extrema pobreza con respecto a la violencia. Y Anaí pregunta dónde publicaron las bases. Entendería yo que la respuesta es en el sitio del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo con Equidad, en el Equide Ibero. Ahí está la información. Son esas. Entonces, si les parece, colegas, que Graciela haga un comentario y luego le daría la palabra a Mauricio y a John. Y con eso cerraríamos la conferencia y quedaríamos a la orden por si algún colega de los medios tiene ya posteriormente alguna pregunta, pues ya contacto directo. Y espero que todos ya hayan recibido el comunicado con los datos y la presentación que hizo la doctora Graciela Teruel. Adelante, Graciela, por favor, prometo ya no interrumpirte. Muchas gracias. Voy a empezar, si quieres, con estos últimos comentarios y después regreso a las sugerencias, comentarios de tanto de John como de Mauricio. En términos de cuáles estrategias, obviamente, se han seguido y qué es lo que está ocurriendo en términos de salarios, empresas, etcétera. Sí, efectivamente. O sea, aquí la información que tenemos es de una muestra representativa de hogares mexicanos y estamos teniendo como una radiografía de qué es lo que está pasando en términos de desocupación, empleo e ingresos. Pero para conocer más a profundidad
justamente cuál es el impacto global, qué es lo que le está pasando a las empresas, cuántas empresas cerraron, cuáles son las estrategias, de hecho, que están siguiendo algunas empresas en términos de reducir los salarios, pues sí tenemos que hacer mayor investigación y utilizar muy probablemente otras fuentes que sean ad hoc para tener como que el panorama completo de lo que está pasando en el sector de empleo. Creo, sin embargo, que los resultados sí nos dicen que todavía hay 4.4, o sea, más de 4 millones de personas sin empleo. Entonces, sí es importante justamente tomar muy en serio estas recomendaciones que hace Mauricio. O sea, no solo porque hay un gran porcentaje de la población que no tiene empleo, sino porque estamos viendo que en su conjunto, cuando vemos el bienestar de forma más amplia y no solamente enfocándonos a empleo, sino qué es lo que está pasando con las familias en términos de percepción de miedo, de no tener acceso, por ejemplo, a alimentos, qué es lo que está pasando en general en términos de los ingresos de las familias. ¿Y qué es lo que está pasando con, sin duda, la salud mental? Pues vemos que un gran porcentaje de la población se está viendo afectada. Su bienestar se está viendo afectado. Y una de las vías que se ha propuesto para minorar estos cambios tan drásticos en el bienestar es justamente a través de tener este ingreso vital o este ingreso mínimo que no tiene que ser permanente, como decía John, puede ser un ingreso que dure nada más un tiempo mientras se palian estos efectos de la pandemia para hacer que estos golpes sean mucho menos duros. Entonces, sí, sin duda, es bien importante atender este tipo de recomendaciones. Creo que todavía estamos a tiempo, ¿no? Estos resultados los presentamos desde abril. Desde abril venimos nosotros diciendo que es importante tener este tipo de estrategias, sobre todo por parte del gobierno, para minorar los efectos de la crisis. Y pues aparentemente algo se ha estado haciendo porque vemos justamente este incremento en la participación de programas o ayudas del gobierno, pero todavía pues muy insuficientes, ¿no? Entonces creo que es importante pues sí, atender este tipo de sugerencias. En términos de qué hacer en torno al tema de salud mental, lo hemos dicho y los invitamos, de hecho, a visitar nuestra página web del Equide. Ahí tenemos unos policy briefs en donde están justamente tratados los temas principales que estamos abordando en esta encuesta. Y en ese policy brief hay uno específicamente de salud mental en donde dice a grandes rasgos qué es lo que estamos proponiendo hacer. Sin duda, creemos que es un momento difícil para el sector salud, pues está atendiendo todavía esta emergencia relacionada con el COVID, pero el tema de salud mental es un tema que nosotros lo vemos preocupante, sobre todo por la consistencia a lo largo de los meses. Son indicadores que no han mejorado y que es una luz roja, una alerta que nos dice que es un tema que no es fácil de atender y que hay que voltear a ver. Entonces, se tiene que el sector salud abocar dentro de los próximos meses para ir viendo cómo ir resolviendo este problema, sobre todo, como decimos, en los sectores más pobres de la población, en donde seguramente tienen todavía mucho menos acceso de lo que tienen el resto, ¿no? En términos de el impacto en la pobreza, sí, no sacamos ahorita datos para esta encuesta relacionado con cómo creemos que va a afectar la pobreza. Lo sacamos con la información de mayo y con los parámetros que teníamos en mayo que eran realmente estratosféricos y altísimos. Lo vamos a hacer, de hecho, muy pronto con estos nuevos datos de junio y julio, pero sí creemos que el impacto en la pobreza, como decía John, es inevitable. Los datos los está sacando también Coneval y también el PUED y muchos otros institutos han estado haciendo cálculos del impacto en la pobreza y pues sin duda es algo inevitable, pues viene por varios lados. Viene primero, obviamente, por la disminución en los ingresos, por el aumento tan grande en el empleo, por la afectación en la carencia de seguridad social y
de alimentación, que como estamos viendo aquí, pues es consistentemente la seguridad alimentaria ha ido disminuyendo. Entonces, si ponemos todo eso junto en el indicador de pobreza multidimensional, que involucra todos estos indicadores a su vez, pues obviamente el impacto en la pobreza es inevitable, va a ser grande, y lo que tenemos justamente otra vez que empezar a pensar es cómo hacemos que esa recuperación sea más rápida, porque si seguimos lo que ha pasado en otras crisis, la crisis del 2008, la crisis del 95, el tequilazo, etcétera, la recuperación en pobreza no es tan rápida como quisiéramos. Entonces, dado que aquí el impacto en pobreza va a ser muy alto, tenemos que empezar a pensar justamente qué tipo de intervenciones podemos estar haciendo para que este impacto pues sea lo menor posible. John, nada más contestando rápido tu sugerencia de poner rangos, lo tenemos y lo pueden ver. Para una presentación tipo conferencia de prensa era inviable presentar este tipo de datos, pero sí, efectivamente, están disponibles y lo puedes ver. Y efectivamente, este es un punto importante porque pues, es una encuesta de aproximadamente 1,600 personas mensuales. Entonces, da para dar resultados a nivel de lo que está pasando en el país y también qué pasa con hogares con y sin niños, sobre todo porque la UNICEF nos está financiando este tipo de análisis, pero es importante tener justamente estos intervalos de confianza. En términos de llevar a cabo combinaciones de tema, justamente lo estamos empezando a hacer desde el EQUIDE para ver efectivamente pues, cómo se correlaciona esta pérdida de ingreso con el acceso a la alimentación o con la inseguridad alimentaria o con salud mental, etcétera, y van a empezar a ver los resultados de las investigaciones que estamos haciendo, que también las vamos a poner en la página web del EQUIDE. En términos de incluir el tema educativo, yo no podría coincidir más, o sea, creo que es un tema fundamental y ya en mayo presentamos resultados de lo que estaba pasando con el programa de Aprende en Casa y justamente vimos que efectivamente pues hay una gran desigualdad en términos de acceso, a quién tiene acceso, por ejemplo, a Internet y quién tiene acceso o no a este tipo de programas que se dieron vía remota. Encontrábamos que 4 de cada 10 no tenía acceso y ni siquiera de hogares con niños no había tenido acceso a este tipo de transmisiones. Entonces, sí, efectivamente, y lo dijimos en aquel momento y lo seguimos diciendo ahora, estamos preocupados porque esto va a exacerbar las desigualdades con las que ya de todas maneras cuenta México. Desafortunadamente, en una encuesta telefónica no podemos incluir todo tipo de temas que nos gustaría. Digo, ustedes saben, siendo directora del ámbito, puedo decir que a mí me interesa incluir un montón de temas en todo tipo de encuestas, pero telefónicamente, desafortunadamente, no podemos incluir todo tipo de temas. Vamos a tratar de incluir un módulo educativo en las siguientes para ver qué está pasando, pero yo creo que nos vamos a esperar a septiembre a que entren los niños a la escuela para poder indagar un poco más, porque sin duda el tema educativo, coincidimos, es un tema fundamental. Entonces, si quieren, los dejo aquí para darle espacio a los demás y sigo tomando nota. Sí, gracias. Pues un comentario de cierre, si quieren, Mauricio Merino, por favor. Gracias, Rogelio. Bueno, primero decirle a Graciela que sobre esto último, ¿no? Efectivamente, los investigadores a veces queremos todo tener los datos, todo. Entonces, pero el que mucho abarca, poco aprieta, dice el refrán. Entonces yo sugeriría lo opuesto, ¿no? A mí lo que me gusta mucho de la encuesta que ha aportado EQUIDE, y creo que su valor más importante, además de anticiparse a los datos oficiales, como ya decía John Scott, es su continuidad, es la posibilidad de ver cómo se mueven estos datos a lo largo del tiempo, más que variar la información. Pero en fin, ustedes lo están haciendo muy bien y sabrán cómo manejarlo. A mí me interesa mucho, ojalá, lo deseo de todo corazón, que continúen aportando estos datos como lo han venido haciendo hasta ahora. Y un segundo comentario para cerrar es decir que
Mira, si algo ha sido valioso de estos años, si algún consenso político se ha producido en el país de una manera abrumadoramente mayoritaria, es el combate a la pobreza. El lema de por el bien de todos, primero los pobres, que viene desde los años 80 en Tabasco, hoy ha cobrado una relevancia política y social, creo yo, indiscutible. No, es una abrumadora mayoría los que coincidimos con esa idea. Tenemos que acabar con la pobreza. El Frente Ciudadano contra la Pobreza nació con esa vocación, y aquí está Rogelio acompañándonos y ha hecho todo lo que ha estado a su alcance, me consta, junto con el equipo para trabajar en ese sentido. Con Eval, pues ni se dice. Entonces, estamos todos de acuerdo en eso, los que estamos aquí, pero afortunadamente es un acuerdo respaldado por la gran mayoría de las personas, de las y los mexicanos. En donde no hay un acuerdo es en la forma de enfrentar, de eliminar, de paliar, de mitigar, de luchar contra la pobreza. Elijan el verbo que quieran o todos al mismo tiempo. Ahí no hay acuerdo. Y tampoco hay acuerdo en el uso político de este concepto, que a mí sinceramente me ofende, ¿no? Porfirio Muñoz Ledo lo decía no hace mucho, decía, no se vale tus pobres y mis pobres, ¿no? Eso es terrible. Entonces, ojalá estos datos, ojalá esta reflexión y este consenso tan grande que tenemos ya en torno al tema nos permitan también ponernos de acuerdo para poder construir de veras lo que tantas veces ha pugnado Coneval, de una sola línea de acción en donde estemos todos de acuerdo para acabar con el fenómeno de la pobreza, no para sacarle raja política, sino para borrarlo del mapa mexicano. Yo creo que sí es posible hacerlo. Sigo siendo optimista en ese sentido. Gracias por tus aportaciones. Muchísimas gracias, Mauricio. John, un comentario de cierre, por favor. Pues muy breve, simplemente haciéndole eco a lo que acaba de decir Mauricio. En efecto, yo creo que la continuidad de este proyecto es bien importante. Digamos, nada más peligroso y desafortunado sería que, como ya se aplanó la curva económica, digamos, a pesar de que se aplanó en un nivel tremendamente alto y trágico, pensar que estos temas se vuelven menos urgentes. Ciertamente, como decía alguien de las preguntas, lo de la luz del túnel, la luz está muy, muy, muy lejos. Difícil ver alguna señal ahora. Se acaba de anunciar una caída del 18% del PIB, que jamás había sucedido en el país en el trimestre, en el segundo trimestre del año. Entonces, el efecto va a ser dramático en el corto plazo y va a perdurar en el mediano y en el largo plazo. Entonces, sí, yo celebro que esto continúe, que no sea que se convierta en un proyecto institucional, no en un proyecto de emergencia, digamos, como nació. Y también, y ese es un segundo punto, me parece importante, en efecto, pues hay recursos bien limitados, es difícil con una sola encuesta poner todo. Yo creo que un tema y urge mucha información, en particular del alcance de las medidas. A mí lo que me preocupa, digo, es difícil entender muchas de las cosas que están pasando en términos de decisiones de políticas públicas, pero una de las cosas que me preocupa es la sensación que parece haber de que se está haciendo mucho, de que por ser un gobierno que adoptó como retórica, como dijo Mauricio desde hace mucho, la prioridad de la pobreza, que eso automáticamente le ha dado credibilidad, digamos, en términos del esfuerzo que se ha hecho, y no es el caso. Yo creo que sí se necesita mucha información, mucha capacidad crítica sobre el tamaño del esfuerzo que está realizando. Ese elemento, que también es difícil hacer una encuesta, tal vez habría que hacer otra sobre eso,
paralela y no tratar de hacer todo en una sola, ¿no? Entiendo que en la encuesta telefónica pues hay serias limitaciones en lo que puedes incluir para no perder a tus encuestados, ¿no? Pero eso, tratar de tener una idea del tamaño del esfuerzo, más allá de que alguien vea alguna cosa en algún momento, sepa o crea que le va a tocar, etcétera, es bien importante, ¿no? Y lo último que quería mencionar es, pues, en ese sentido, yo creo que coordinar esfuerzos con instancias sería bien importante, ¿no? Aquí, Equide y las instituciones que la acompañan, pues se lanzaron con un esfuerzo heroico, solitos, con recursos muy limitados, con recursos humanos muy limitados, como ya describió Graciela, para una cosa que requiere pues, un esfuerzo masivo, institucional, apoyado, seguro, con una gran estrategia de comunicación social muy amplia y de comunicación con las autoridades. Entonces yo creo que ojalá esa parte, digamos, no sé cómo llamarla, si de comunicación social o comunicación política o coordinación, pero sí creo que hacer un esfuerzo para que esto se oiga en el Congreso, haya una coordinación con otras instancias que generan información, para que no sean proyectos paralelos, sino que sean proyectos que sumen. Otras instituciones académicas, etcétera, es fundamental. Coneval, ciertamente es una instancia pues bien, obviamente interesada en tener información de calidad oportuna en estas cosas, ¿no? Gracias. Gracias a ti, gracias a todos, gracias a todas las personas que nos han acompañado durante esta conferencia de prensa. Iniciamos. ¿Puedo decir nada más una cosa? Por supuesto. Primero, nada más reconocer a mi equipo, porque efectivamente, como dije antes, somos muy pocos y estamos trabajando a marchas forzadas. Ayer todavía a las 10 de la noche estábamos revisando los datos y la verdad es que no tengo palabras para agradecerles todo el esfuerzo que están poniendo. Entonces, eso es lo primero que quería decir. Y lo segundo nada más es un poco haciendo eco a lo que decían ya mis compañeros, no importa el indicador que utilicemos en el COVID, siempre que vemos los indicadores estratificando por nivel socioeconómico, los que más pierden en esta crisis son los pobres, en términos de acceso a la alimentación, en términos de salud mental, en términos de empleo, en términos de ingresos, siempre son los pobres. Entonces, es urgente pensar en que todas estas medidas que vamos a proponer, sin duda, tienen que ir dirigidos primero a los pobres. Muchas gracias. Gracias a ti, qué mejor conclusión. Seguimos llamando. Hay que hacer algo para evitar que quienes tienen menos paguen más en toda esta situación. No se lo merecen, es injusto, es una violación de derechos por donde lo veamos. Muchísimas gracias a todos. Aquí estamos. Estoy seguro que la doctora Teruel queda a la orden para entrevistas, para aclarar algunas cosas que queden para los colegas de los medios, y también Mauricio Merino, John Scott, si así lo requieren, y por supuesto desde Frente a la Pobreza. Muchísimas gracias, muy buenas tardes a todos.